Y eso, siempre se habla de que los duendes tienen una naturaleza, digamos, lúdica, juguetona, te esconden las monedas, todo lo que sea brillante, las joyas, las llaves, y luego aparecen ahí. Pero, entonces, bueno, qué bonito, un duende travieso, ¿no? Pero existe la posibilidad que existan duendes malvados, o sea, Eh, como en la película, ¿no? ajá. Ujú. Yo no lo creo. Y Ya. yo no siento que la esencia de los duendes sean negativas, sean malas, perjudiciales para el ser humano. Ujú, Entendamos que los duendes son elementales. ujú. Elementales quieren decir energías de la naturaleza. Seres que nacieron con la creación del planeta. Es como que la Tierra se formó un ser vivo, ¿no? Es como un sistema, una conciencia que se Claro. generó. Esa conciencia generó energías sutiles Ujú, para que protejan sus reinos: aire, ya. agua, tierra y fuego. Ujú, Entonces, por lo tanto, en la concepción de la creación de los duendes de por sí ya es buena, ujú, porque es cuidar el ecosistema, cuidar donde vive el hombre. ujú, ¿Por qué los humanos tenemos una conexión más fuerte con los duendes? Porque hay ujú. más historias de duendes que con hadas, con Sí, sí, sirenas, sí, hay muchísimas ¿no? más, muchísimas. Hay experiencia con hadas, con sirenas, con centauros, es una locura. Pero con duendes es cotidiano, digamos. Eso se debe a que nosotros, los humanos, vivimos en el reino de los duendes. Explico, Ajá, nosotros vivimos sobre la tierra, somos claro. terrestres, terrícolas, no Mm, vivimos en el aire, ni en el agua, ni en el fuego, ajá, aunque obviamente los necesitamos para nuestro equilibrio. claro. Pero es por ello que estamos tan cercanos a los duendes, porque Ok, convivimos con ellos en su claro. reino y Ujú. estamos bajo la protección de los duendes. ¿Por qué no se le ve a los duendes? Ajá. Bueno, primero que son seres mágicos, Ya. son seres sutiles. Se dice que son de carne y hueso, como nosotros, como el Ah, hombre, ¿no? Como los hombres y las mujeres. sí. Pero como son seres mágicos, aparecen y desaparecen a voluntad propia cuando Ajá, ellos lo necesitan, lo claro, deciden, y además que atraviesan las paredes o el suelo, porque dominan su elemento, la claro, tierra. claro. Van Entonces, en este otro plano de realidad, o como otra dimensión. eso es una pregunta que tampoco... Mire, Doc, hay Mm, algo muy curioso en esto. ujú, La verdad es que hay cosas... uno puede enterarse más o conocer más de los fantasmas ujú, que de los duendes. ujú. Porque hay maneras, hay canales para comunicarse con Claro, los fantasmas. mediums. Los Medium, Ujú. el Speedy Box, Hay ¿no? también tecnología. En cambio, con los duendes, ¿qué hay? Ujú. A ver, que alguien me diga yo me comunico con los... No existe. No existe No esa existe. Y comunicación. si lo dice, yo dudo. Entonces, Ok. es muy complicado. Lo que uno va recopilando información, lo que uno puede hacer es recopilar información, de acuerdo a ello, Mm. encontrar, pues, ¿no? Coincidencias. Coincidencias constantes, ¿no? Exacto, Muy bien, exacto. justamente Foro Misterio 995-781-067 nos está llamando una persona que entiendo tiene una historia de encuentro con duendes. Aló, muy buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Andrés, del INSE. Hola Andrés, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedad? Dice que has tenido una experiencia con duendes. ¿Cómo ha sido eso, Andrés? Sí, antes que nada le quiero desear una linda Navidad, que la pase muy bien. Muchas gracias, de igual manera para ti y tu familia, Andrés. Bueno, mi historia de duendes inicia el 2024, ¿Ya? ¿Qué pasó? cuando un día estaba lavando los platos, ¿Ya? de pronto siento que alguien me observa, ¿no? Ajá. No le di importancia, seguía lavando. ¿Ya? De pronto seguía que alguien me miraba como que más profundo, no sé cómo decirlo. Ahí siempre, cuando Volteo, alguien te mira, uno se siente que alguien lo está mirando a uno, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces ahí volteo y en la pared veo, ¿cómo decirlo? La sombra de un duende pegada a la pared. La sombra, la silueta, digamos. La silueta, claro, y Ya. estaba como en posición de querer correr. Ya. ¿Y? Y yo me quedé ahí mirándole tranquilamente, habrán pasado 2 minutos. Ya. Y no se movía la sombra. Decía, qué raro, será una mancha o una sombra de verdad de otra cosa, ¿no? Claro. De pronto la sombra, como se vio que yo no despegaba los ojos, empezó a correr a la pared y desapareció. Empezó a correr a través de la pared. Sí, corrió a través de la pared hasta a la otra pared que ya choca y desapareció. Y desapareció. Ahora, no es que tú hayas visto el duende en sí, sino un poco la sombra, la silueta de este, ¿no? Sí, esa oportunidad solo vi esa sombra. Ya. Y en tu casa ha habido incidentes como que se pierden cosas, desaparecen cosas
que luego reaparecen. ¿Ha sucedido eso, digamos? Más bien, le cuento la segunda oportunidad que vi al duende. A ver, cuéntanos, por favor. Ya, lo tengo apuntado. Fue el 27 de febrero de 2024. Ya, ¿qué pasó? Justo me quedé dormido en mi sala Ya, y a eso de las 2 de la mañana, por ahí abro los ojos. ya. Pero sin moverme, ¿no? Porque recién estaba despertando. Ajá. Y en eso veo por mi sala una cosita negra caminando, Ya. ¿no? Y por la luz de la calle ya veo que era un duende, pues, ¿no? Con su capuchita en punta. Como dices, con una un cosita, saquito. como de qué tamaño sería, como que 30 centímetros, 20, 10, medio metro. Sería quizás 40 centímetros, un poquito más. Ya, ok. Y entonces la Sí, una viste, cosita chiquita. una cosita chiquita. ¿Y ahí qué pasó? Lo vi rondando por la sala. Ya, Y en ese momento, bueno, no me asusté, pero dije, qué raro, ¿no? ya, claro. Y de ahí la sombra, no la sombra, perdón, el duende caminó por la pared. O sea, se acercó a la pared. Se acercó a la pared, ya. Y una vez cerca a la pared, empezó a mover su mano izquierda. Ya. Hizo como un círculo en la pared. Lo Y, trazó con de su pronto mano en la pared, un círculo. Tal cual. ¿Y? Ujú. Y entonces ese círculo se volvió como una sombra más oscura, Ya. ¿no? Como un portal, digámoslo, Ajá. ¿no? Entonces, el duendecito entró a ese círculo Sí. y yo veía cómo se alejaba, y se hacía más chiquito y se alejaba y desapareció. Y desapareció. Esto fue en una pared cualquiera, no es que fue como acá nos ha dicho Renzo, debajo de una cama. No. No, yo vivo en Una un pared. sexto piso. Ok. ¿En qué parte vives tú? ¿En tu edificio? ¿En qué distrito? Lince, me dice, ¿no? Frente al Parque Castillo en Lince. Bueno, esa zona es, con el tema de las puertas dimensionales de Lince, esa zona es bien, bien interesante, ¿no? Muy bien, Andrés. Oye, sí, Ajá. No, una vecina una vez me comentó sí. que antes, en los 90 o inicio de los 2000, se veía bastante duende por el Parque Castilla, que antes estaba más sin mantenimiento y era como Claro. una selvita, ¿no? Claro. Bueno, interesante De ahí lo que quizás cuentas. vienen. Sí, sí. Bueno, también, por ejemplo, te digo, hay zonas en Lima que se ha visto duendes. Hay una zona en San Borja, que es por la avenida San Borja Sur, llegando casi al Pentagonito, hay una especie de un bosquecillo, un bosque. Ahí me cuentan Sí. los vecinos que ven en las madrugadas unos seres pequeños que andan por las copas de los árboles, ¿no? Duendes, ¿no? Oye, Andrés, bueno, gracias, gracias por compartir tu historia. Muy, muy interesante, ¿ah? Y saludos a los duendes por allá también. Y feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Pásenle muy bien. Hasta luego. Gracias por escucharme. Gracias, Andrés, un fuerte abrazo. Bien, Renzo, ¿qué te parece, no? O sea, estas apariciones constantes. Y además una cosa que yo siempre digo, ¿no? Cuando hablas de puertas dimensionales, bueno, ¿no? Puertas dimensionales del INSE y todo eso, pero yo siempre digo que en toda casa hay portales, ¿no? Y relacionándolo con el tema de los duendes, que generalmente se habla mucho de debajo de las camas, Ajá. ¿no? ¿Es así, Renzo? Lo que pasa es que son escondites. Escondites. Son escondites dentro de la casa, ¿no? No, pero ahora dice que hay portales. Lo- Lo que contaba ¿no? De este niño mitad del cuerpo Ajá. para adentro. Lo que sucede es que ellos ingresan y se abren portales. Ya. Ingresan, cruzan y se abren portales. Ya. Quería hacer una aclaración Sí. justo de la anterior historia que conté. Ajá. Ojo, los duendes no secuestran niños. Eso es Eso es algo... lo que siempre se habla Ujú. de que ahora ya no está el niño en la cuna Ujú. y lo encuentran debajo de la Ya. esta, ¿no? No secuestran niños. No secuestran niños. Ajá. Una, que los duendes no son moritos fallecidos. Moritos son niños que no han recibido el sacramento del bautizo. Claro. Antes se decía que cuando tú no bautizabas a tu bebé y fallecía lamentablemente, Se podía convertía en duende. Exacto. ¿Eso es cierto? No, esa era una manera en que la iglesia empujaba a la gente a que puedan pues evangelizar. bautizo, claro. Claro, entonces los duendes no tienen origen humano. No. No han sido. No han sido el humano, humanos. cuando se muere, se vuelve fantasma, vuelve a la fuente y hay muchas explicaciones a ello. Por ejemplo, dicen que en casas en las cuales que ha habido enterramiento de fetos, Ajá. ¿no? De abortos, Mira. y luego se ven entidades como niñitos, y eso lo confunden a veces con duendes, y son Claro. dos cosas diferentes. Son cosas distintas, sí. Claro. Justo aprecio esta indicación porque a veces me pasa que me dicen, Renzo, en mi casa hay duendes y yo también hago mis investigaciones, Claro. limpiezas de casas y cuando llego o son fantasmas, ¿no?
o también a veces pueden ser espectros más oscuros, Oh. seres que nunca han encarnado, Sí. ya arcontes, cosas oscuras, Ajá. que toman apariencias dulces para pasar de una manera desapercibida y para Ah. no alertar a la familia. Ajá. Pero ojo, por ejemplo, yo como me doy cuenta que son duendes, Ajá. esconden cosas. Claro, juegan. Exacto, Ajá. ellos hacen sus travesuras a escondidas, sin que Ya. sin que las personas los vean. Claro. Cuando tú ves actividad paranormal, es decir, tiran cosas o Ajá. hacen cosas violentas, eso Eso es de fantasmas es de fantasma. o de lo otro. Claro. Y cuando ya huele a azufre, huele a podrido, ya son cosas Eso- más perversas. Claro, claro que sí. Vamos Ujú. a abrir el teléfono 995-781-067. A ver si tenemos otras historias No. con respecto al... Sí, Jeremy. Doc, solamente para acotar algo a lo que decía Renzo, Sí. con respecto a lo que decía Renzo, a mi hermano mayor, saludo Sí. para Brian, Ajá. cuando era niño, mis padres me contaron que a él lo habían dejado durmiendo en un cuarto porque había una fiesta en Ya. una de las casas de un familiar. Y de pronto, cuando fueron a verlo, estaba debajo de la cama tapado. Ajá. Entonces, todos decían que había sido el duende que se lo llevaba. Ajá. Y una vez una abuela, bueno, mi abuela, Sí. me contó de que a su hermana, ellas vivían en Chiclayo, vieron cómo en el campo se la llevaba a su hermana un hombre pequeño arrugado de la mano y se la estaba ya llevando. Ajá. Y corrieron detrás y el duende desapareció. Bueno, ok, interesante lo que tú cuentas, Jeremy, pero acá nuevamente entramos en debate, ¿no? Ajá. Cuando hay estas historias de niños que son llevados de la mano por seres pequeños, Ajá. ¿se lo están secuestrando o están jugando con A ver, ellos? yo soy el abogado de los duendes, ¿ah? Los Ah, voy a está bien, está bien. defender. Doctor Duende. Ajá. Ahí está, ya tenemos un nuevo nombre, ¿eh? Doctor Duende. A ver, parece que por tradición los duendes les gusta bajar a los bebés de las cunas. Es más, Ajá. cuando lo hacen ni siquiera los despiertan, porque no lo hacen de manera violenta. No, no están ahí dulcemente puestos encima del Correcto. piso. Ujú. En la ciudad los ponen siempre dentro de la casa, debajo de la cama, dentro del dormitorio y muy rara vez en la casa, como en la sala, por decir. Ujú. En el campo, a veces sí sucede que los dejan afuera de la casa. Ah, ok. En el campo pasa Sí. eso, pero eso pasa muy rara vez. Hay, yo recuerdo experiencias de personas que no han encontrado los bebés debajo de las camas o cunas, Ujú. sino lo han encontrado en la puerta de la casa. Ajá. En la, Sí, entonces, sí. pucha, menos mal que lo hemos encontrado porque ya estaban a punto de llevárselo, ¿no? Ajá. Esto no necesariamente No, es así. no, pareciera que los duendes hacen esto de traviesos. Ajá. Les quieren jugar unas bromas, ¿no? Ajá. A los padres. Oh, Porque ok. son seres burlones. Entonces, Ya. cuando ven las reacciones de los padres, Ajá. ellos se matarán de risa. Obviamente no lo debemos comprender, está mal eso, Claro. pero es su forma de ser. ¿no? Claro, es la forma de ser de ellos. Y yo recuerdo, como dije al principio del programa, esta experiencia del ataque de los duendes de Canta, porque en realidad eran duendes, ya me acordé el nombre, eran auquis, le decían, un tipo de duende andino, con rostro muy, muy andino, auquis. Y decían que, con su chullo, todo, ¿no? Como viejecitos. Y decían de que eran que los duendes también se separaron en grupos, un grupo trataba de distraer a los adultos, ¿no? Yendo a toda velocidad y todo, y había otro grupo que se había dirigido hacia la carpa donde estaban todos los niños. Ujú. Ahora, lo que siempre se pensó que esto que se lo querían llevar, ¿no? Ujú. Pero tú me dices, de repente simplemente querían acercarse, querían jugar, qué sé yo. Pero interesante, ¿ah? Vamos a escuchar la siguiente llamada al que está al Foro Misterio 995-781-067. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿cuál es tu nombre? David, David. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, David? ¿qué tal, doctor Choi? Sí, quería comentarle una historia Sí, cuando yo era adolescente, hace un tiempo Ajá. atrás. ok. Sí, yo me acuerdo que tenía 13, 14 años Ya. y yo me acuerdo muy bien que yo duermo en el segundo piso de mi casa, pues mis padres duermen en el tercer piso. Ya. Y la cosa que yo cuando era adolescente, eso de las 3 de la mañana, Sí. yo me acuerdo muy bien que en los pies, o sea, la patera, por así decirlo, en la parte La parte de abajo, ¿no? La patera, como dicen. en la parte de abajo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que me empezaron como que a golpear fuerte así, ese sonido así fuerte. Pero bien fuerte. Ya. Y la cosa que yo me quedé paralítico en ese momento, pues. Ya. Paralizado. Ujú. Ajá. Pero fue bien fuerte la reacción, bien Ya. fuerte. Y yo me acuerdo que vi una pequeña sombra, negra, pues. Ujú. Y luego
o sea, por el miedo me fui corriendo al cuarto de mis padres y yo les conté, ¿no? Que había Claro. visto una sombra negra. pequeña. Ajá. Sí, y que da movimientos fuertes, bruscos, pues. Y solo para recalcar que ahí en mi casa tenemos un árbol de higuera. Ajá. Ok. Ya. Ujú. La cosa que mi papá al día siguiente durmió en mi cuarto, ¿no? Para Claro. verificar que no era una pesadilla o algo, pues, ¿no? Claro. Ajá. Y mi papá al día siguiente duerme y dice que no pasó nada, todo normal. Pero dice luego que, o sea, los cajones debajo de mi cama empezaban a abrirse fuerte, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí fue cuando reaccionó y días después él hizo una limpia, mi abuela también hizo una limpia así con bendición, trajo agua bendita y ya como que ya paró pues ese suceso, ¿no? Claro, ok. Pero eso es como que es un poco, esa historia es un poco traumática, pues, ¿no? Porque No, sí. que la cama se ponga así fuerte, ese sonido Claro. fuerte, brusco, Ajá. y los cajones, y Ok. la cosa es Ahora- esta pequeña sombra, ¿no? Como que hasta el día de hoy me deja pensando, pues. Ahora, habría que ver ahí, David, si lo que tú viviste fue un duende o fue otra cosa, ¿no? Y justamente vamos a hablar acá con, No lo sé. con Renzo Gómez para que nos Me aclare gustaría eso. saberlo, en Sí, realidad, sí. porque hasta el Muy día de hoy bien. como que me deja pensando eso. Muy bien, David. Oye, gracias, un fuerte abrazo. Bien, y feliz Navidad, claro que sí. Renzo, porque claro, estamos con el tema de que los duendes son juguetones, pero acá, lo querían asustar, estaban golpeando. Claro, él vio una sombra pequeña. Yo me pregunto si eso más bien está asociado a un fenómeno paranormal, entidades fantasmales, ¿no? Posiblemente, me imagino que él asociaba el tema de duendes por la higuera. ¿Ya? Ajá. Porque realmente pasa que los duendes están muy cerca de las higueras. ¿Eso por qué? Siempre, pero no solamente respecto a la higuera, dice todo árbol Lechoso. que tenga savia lechosa, puede ser un papayo, etcétera, está asociado de que haya aparición de duendes. ¿Hay una relación estrecha entre estos árboles y los duendes? Sí, hay que entender que a los duendes les gusta el dulce. Ok. Hay una frase muy famosa de los que creemos en duendes, oro y miel. Oro por y el miel. tema del mineral que pertenece a la tierra, duende Claro. elemental de tierra, y miel porque a los duendes les encanta lo dulce. Dulce, caramelos. Justamente las plantas lechosas generan las frutas más dulces. Claro. Te digo, posiblemente sea una de las frutas más Higo, dulces. ¿no? claro. Además que el fruto, que es una infructuosa, Claro. no es un fruto, alimenta el 80%, o sea, alimenta muchos animalitos en el bosque. Claro. O sea, cumple una función muy importante, un rol muy importante, y los duendes son guardianes del ecosistema de los bosques. Entonces, Claro. pareciera que lo hacen por un tema de gustos Ajá. y también porque tienen que estar verdecitas estas plantitas, ¿no? Ya, ok. Y entonces, a mí me pasa una cosa, Ajá. que no sé si es una de las cosas que hacen los duendes, pero yo tengo medias y siempre desaparece una media, solamente queda su par. De eso tener más de 100, porque claro, uno dice, no, de repente se ha quedado en la lavadora, en el tendal. No. Están más de 100 pares de media que no tiene uno. Y solamente entonces dice, ¿qué pasó acá? Entonces son los duendes. Y yo descubrí que en mi jardín había una planta de papaya, que debajo de la planta de papaya el suelo era como medio fofo. Entonces cuando la papaya se cayó y todo, ¿no? Bueno, hicimos, y había como una galería. Una galería. Entonces yo digo, pero ¿habrá sido los duendes? ¿Esto hacen los duendes? O sea, que desaparecen medias por entre comillas, fastidiar. No digo otra palabra, ¿no? Ajá. Pero por fastidiar. Bueno, pareciera que es tradición de los duendes hacer eso, ¿no? Ya. El tema de las medias, el tema de bajar a los bebés de las cunas, de las travesuras, es tradición de los duendes, ¿no? Eso pasa mucho. Ajá. A mucha gente le sucede eso. Los duendes están muy asociados a los hogares, a las casas. A las están, casas, ¿no? están muy cercanos a las Ajá, personas, ¿no? ajá. Es más, en Rusia, Sí. ellos tienen sus duendes llamados Domobai. 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 Ajá. Ellos les dicen Dios del hogar, dioses Dios del hogar. claro. Porque ellos entienden que el duende se encarga de cuidar la casa cuando la familia no está. Ajá. ¿Ok? En muchas partes del mundo al duende se le conoce como un protector de la casa y de los animales, e inclusive Ya. del bosque, ¿no? Por ejemplo, llevándolos a nuestra realidad. Sí. El Chuyachaki, o también conocido como Chapchico, El es Chapchico. nuestro duende amazónico. Sí, claro, el que tiene el pie torcido. Exacto. Ok. ¿ya? Ujú. Ese duende se encarga de cuidar la selva. Claro, es una entidad mágica muy ecológica, ¿no? Exacto, Están siempre en contra de que le tumben los árboles, de la protección de la fauna, etcétera, ¿no? Y regaña, ¿no? Ajá. A los que le hacen daño a la selva.
Ajá, ¿ya? ahora no sé si cómo podrá tomarse esta actitud como de repente malévola, porque siempre habla que el Chuyachaki lo que hace es que adopta la forma de un familiar conocido para hacer perder a la persona dentro del bosque y luego se pierde y generalmente a veces lo encuentran, es cuando lo encuentran al pie de un árbol que dicen que es el árbol del Chuyachaki, ¿no? Entonces esas historias hay un montón, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, ellos pueden distinguir las energías de las personas, cuáles son sus intenciones. Por ahí, en algunos casos, seguramente lo han hecho de traviesos y se lo han hecho a personas inocentes, ¿no? Entre comillas. Claro. Pero por lo general, ellos espantan a las personas que van a hacerle daño a la selva y de eso hay mucho, ¿no? Claro, claro. Sería interesante cuando uno ve un duende, algunos dicen que hay que hacerle como un altar, Ajá. uno dice, pues, un duende no es un dios, ¿no? Hay que darle regalitos, darle caramelitos. ¿Esto de que se incentiva o cómo es la cosa? Claro, uno cuando lleva una figura de duende a casa, como el pequeñín que tengo aquí, Ajá. lo que hace es invitar a los duendes de verdad a que ingresen a tu espacio. Es una Ajá. invitación, Ok. ¿no? Es decir, yo creo en ustedes, están bienvenidos en esta casa. Ajá. Y el altar es un lugar de respeto. Un altillo, un altar siempre es un lugar de respeto, un lugar de fe, Ajá. donde uno hace que el duende habite en tu casa. Este es el Ajá. espacio donde el duende va a tener sus pertenencias. Ok, ¿no? ok, ok. Algo muy clásico es que el duende siempre tiene que tener su olla con monedas. Olla con moneda, olla de moneda de verdad. Sí, porque el duende en todos los folclores se habla que abre los caminos, Ajá. que atrae el dinero porque es el elemental de tierra, el dueño de los minerales que nacen de su reino, la tierra.